Ok, vamos a dar inicio. Muy buenas noches. We're going to get started. Good evening. Gracias a quienes nos acompañan en el webinar del día de hoy. Thanks to those who have joined our webinar today. Les comento que nuestro ponente del día de hoy Let me tell you that our speaker today, estará haciendo su ponencia en el idioma inglés, he's going to give his presentation in English. por lo que tenemos una intérprete, Verónica Gutiérrez, That's why we've got an interpreter service hired for today, quienes nos va a estar apoyando durante toda la ponencia. and the interpreter will be supporting us throughout the presentation. Gracias por darse cita nuevamente a este webinar. Es para nosotros muy importante que nos acompañen. Thanks for joining this webinar. For us, it is essential to have you here gathered. Les comento que a partir de este momento está siendo grabada esta presentación. Let me tell you that as of now, this presentation is going to be recorded as a session. Para después subirlo a nuestro canal de YouTube, donde a partir de la próxima semana lo podrán ver. It'll be uploaded into our YouTube channel, and it'll be available for you to see next week. Ok, me voy a permitir presentar a nuestro ponente de esta noche. Now let me introduce our speaker today, A quien le agradecemos su amabilidad de compartir con nosotros su conocimiento. very thankful with him because he's going to share his knowledge with us. Él es Andrew Kislov. And it is Andrew Kislov I'm talking about. Él es CEO y fundador de Emonomy, antes Fastest. He is the founder and the CEO of Emonomy. It used to be called Fastest. Es ex CEO de Brian, una de las 3 agencias más importantes en la región del CIS. And he's also been the CEO of a company that is quite important in the CIS world. Tiene una maestría en neurociencia cognitiva. He's got a master's degree in cognitive neuroscience. Es miembro de las sociedades europeas de neurociencia y neuronimia. He's also a member of European associations related to neuroscience and neuronemia. Y sus intereses se basan en neurología de la toma de decisiones. And his interests are revolving around decision making, Neurociencia aplicada y comportamiento. applied neuroscience, and Ok, y el tema con el que va a participar esta noche behavior. And the topic he'll be discussing today es inteligencia artificial is artificial intelligence y neurociencia para ganar el corazón de los consumidores. and neuroscience to win the heart of our consumers. Muchas gracias, Andrew. Bienvenido y adelante. Welcome. Thank you, Andrew. And please, you have the floor. Buenas tardes. Muchas gracias, Mónica, for your kind words. We'll share. Gracias, Mónica. Gracias por tu cálida bienvenida. I'm going to talk about artificial intelligence and neuroscience to win hearts of consumers. Voy a hablar del tema que se titula La inteligencia artificial y la neurociencia para ganar el corazón de los consumidores. I spent 10 years of my life studying how the brain works. 10 años de mi vida he pasado estudiando el funcionamiento del cerebro. For the last 7 years, I've been doing different businesses in the field of advertising. Y durante esta última década y más he estado haciendo ya bastante investigación también sobre la mercadotecnia. My recent company called Emonomy recently got investments from top 2 venture funds in the world called 500 Startups. Y también mi empresa de reciente fundación Emonomy ya tiene inversión por parte de importantes empresas en el ramo. I would love to talk today about how advertising market is changing.
Y quiero también hablarles el día de hoy cómo va cambiando el mercado de la publicidad hoy en día. How AI gonna affect this market changes? Cómo es que la inteligencia artificial viene teniendo un papel y cómo afecta este cambio en el mercado. Which role neuroscience is playing here and will play? ¿Cuál es el papel que juega la neurociencia ahora y hacia el futuro? And we'll make some predictions about the world where brands are made by artificial intelligence. Y vamos a hacer algunas predicciones de cómo es que el mundo se verá ahora que las marcas sean hechas por la inteligencia artificial. This is some predictions I would love to share with you. Y son predicciones que me va a dar mucho gusto compartir con ustedes. As any predictions, they can be completely wrong, but I see lots of signals that this is where the world is going at the moment. Y bueno, las predicciones pueden estar equivocadas, pero es una buena orientación hacia dónde se dirige el mundo al día. Yeah. So this is how, in general, ad spends growing from year to year. Aquí tenemos cómo es que el gasto en la publicidad a nivel global ha ido creciendo año con año. In 2026, it's going to be around $1 trillion. Y para el 2026 estamos hablando de que va a ser como aproximadamente 4.000 millones, 4.000 billones. This market historically been divided in two parts. Este mercado se va a dividir en dos partes. The first one is called performance marketing. Lo primero es lo que tiene que ver con la mercadotecnia de desempeño. And the second part was called brand marketing spends. Y también lo que tiene que ver con los gastos los gastos que se hacen en las marcas y su publicidad. Around 70% in performance marketing and 30% in brand marketing. Y se divide 70% para lo que se refiere a los gastos en desempeño y el 30% se va para los gastos de marca. However, right now this situation is changing. Pero esta situación va cambiando ahora. Why? Because the first thing, we have an issue with cookies. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos temas que tratar con las denominadas cookies. So cookies, for understanding, is something, is a fuel of a performance marketing, basically. Y las cookies son el combustible que llevan a cabo este tipo de publicidad. Which allows transparent measurement of the effectiveness of the campaigns. Que nos permite la medida transparente del rendimiento y resultados de las campañas. So right now, Google, Apple, and other giants are changing their policies. Ahora vemos cómo gigantes como Google y Apple están cambiando sus políticas al respecto. And we will enter the cookieless world very soon. Y por eso vamos a terminar con una situación que no la teníamos expectada. Another super important thing is the ad block rise. Y también tenemos que existe un aumento en el bloqueo de la publicidad. That's why we can see that the portion of the media spends in performance and in brand marketing changing. Y por eso vemos que hay una porción de los gastos que se hacen tanto en la parte de desempeño como de marca que presentan cambios. So from 30% in performance and 70% in brand marketing, Va a ser un cambio a través del cual se va a ir entonces un 30% a desempeño y un 70% a gastos de marca. we're moving to 40 to 60% in 2027. Y estamos hablando a que puede cambiar el porcentaje a un 50-60% para el 2026. The most interesting here is the portion of the analytics which each of these markets has. Y también vemos que lo más interesante va a ser la porción que tiene que ver con la analítica de cada uno de estos rubros. In performance marketing,
uh, analytics market is around $5 billion. Y para lo que tiene que ver con el marketing de analítica, tenemos que estamos hablando como de unos 4,000 millones. Roughly, this is 1% of overall spends. A duras penas es el 1% de todo el marketing de desempeño general y sus gastos en publicidad. While in brand marketing is less than $20 million. Mientras que para la analítica del marketing de marca, estamos hablando que será menos de 200 millones. So here is shown the 1%, how 1% looks like out of the brand marketing spends. Y así tenemos el aspecto de ese 1% que les hablo de la demanda analítica del marketing de marca. Este es su aspecto. It represents how much market is ready to pay for analytics in a brand marketing. Y esto nos habla de cuánto está dispuesto y listo a pagar el mercado para este tipo de analítica. And this is this small portion of it, this is how it really looks like. Y es una pequeña porción y esta es la manera en que se puede observar. Less than 1%. Que es menos de 1%. Why it's so? ¿Y por qué es así? Because historically, always, basically, there was no clear data on the market. Históricamente es porque no existen datos realmente relevantes en el mercado. In performance marketing, we have clicks and conversions. Para lo que tiene que ver con el desempeño, tenemos los clics y tenemos las conversiones. It's clear and measurable. Es algo que es tan claro como medible. While in brand marketing, there is no data to optimize campaigns. Pero para lo que respecta al marketing de marca, no tenemos este tipo de datos relevantes sobre las campañas. We have data only afterwards, after the budget is spent. Tenemos los datos, pero una vez que ya se ha gastado el presupuesto. Let's say brand awareness or brand lift or brand health tracking studies. Digamos que son para los estudios sobre la conciencia que se tiene sobre la marca o cómo es que va avanzando. Yeah, and sometimes marketing mix modeling. A veces para modelación, que también se llega a hacer en cuanto al marketing. But this only afterwards, after the corporation spend dozens of millions of dollars in brand campaign. Pero esto solamente sucede una vez que las corporaciones, las empresas ya han incurrido en gastos de miles de dólares. The result is that Y el 80%, resultado es que el 80%, the result is that 80% of all ads are perceived as informational noise for el consumers. 80% de los anuncios se percibe como puro ruido de información y así lo ven los consumidores. In other words, 80% of all media budgets are wasted. En otras palabras, el 80% de todos estos presupuestos en las redes y en los medios que existen se ven desperdiciados. And this is where artificial intelligence and neuroscience entering the game. Y aquí es donde la inteligencia artificial y la neurociencia entra a jugar un papel. Few words about artificial intelligence. Les voy a hablar un poco sobre la inteligencia artificial. All of us been fascinated by successes of AI at the last year. A todos nosotros nos han fascinado los logros que ha tenido la inteligencia artificial. ChatGPT, Midjourney. Tenemos varios ejemplos de cómo es que se ha venido aplicando. Yeah, and there is a number of use cases where artificial intelligence works even better than humans. Almost. Y hay ocasiones en que la inteligencia artificial ha demostrado trabajar incluso mejor que lo que haría un humano.
let's say in code generation or in speech recognition. Puede ser en cogeneración o en algunos tipos de procesos de reconocimiento. And this is only beginning, of course. Y esto nada más es un inicio. So how in general it works was the idea. ¿Y cómo es que funciona generalmente la idea? We always have some input A and some output B out of the model. Y en el modelo lo que tenemos casi siempre es una entrada, un input y un output, que es lo que se produce o lo que se genera. In example, the task is to understand whether a certain email is spam or not. Y tenemos primero que nada la comprensión de si un correo electrónico es categorizado como spam o no. Or understand whether this restaurant review is positive or negative. O entender si el contenido que tiene se puede considerar como positivo o negativo. Or, let's say, based on some Google ad, whether someone gonna click on it or not. O bien, si se trata de un anuncio en Google, si vale la pena hacer clic sobre él o no. There are almost companies and neural networks which predict this decision. Y hay algunas empresas que tienen que ver con estas redes neuronales para ver y cómo es el comportamiento de estas cuestiones. We're focusing today more on a brand marketing. Y ahora nos vamos a enfocar más que nada en el marketing de las marcas, Not on the clicks. no tanto en los clics. So the task here is if there is some specific ad in the Facebook and YouTube, La tarea es que si aparece un anuncio en específico, ya sea en YouTube o en Facebook, are people gonna recall it or not? si las personas realmente llegarían a recordarlo o no. And is it going to increase brand metrics? Y si va a ayudar a que mejoren las métricas de dicha marca. Each neural network is composed in 3 steps. Y cada una de estas redes denominadas neuronetwork tiene 3 pasos. We need tons of labeled data. Tenemos por un lado que hay toneladas de datos que se encuentran etiquetados o marcados. Then we're training the model. Y también tenemos lo que es el hecho de darle capacitación al modelo. And then there is some model. Y luego tenemos el paso 3, que es el modelo en sí. The problem with making the brand marketing neural network El problema que hay en hacer una red denominada neuronetwork para un marketing de marca that there is no accurate data. es que no existen datos exactos. Moreover, there is no even understanding what this data can look like. Like as I told you, yeah, please. Ni tampoco se sabe cómo es que se van, a cuál va a ser el aspecto de estos datos, como les dije. As I told you, there are no clear signals of the ad relevancy like clicks or conversions and other things. No hay señales claras en cuanto a los clics o las conversiones o cuestiones relacionadas de este tipo. And as a result, there is no model for a brand building purposes, of course. Y con esto en mente, pues realmente no existe la forma de tener un modelo proveniente de estas prácticas. And previously, there was not even a chance that this model can be done. Ni tampoco existe una oportunidad de que este modelo pueda hacerse. And this is where neuroscience enters the game. Y aquí es donde la neurociencia viene a jugar un papel. So right now we understand that consumer attention and emotions Y ahora vemos que para los clientes, los consumidores, se necesita captar su atención y también producir y generar emociones. this is the signals of the ad relevancy. Aquí yace la importancia y relevancia de un anuncio, which we can utilize to label ads.
que podemos utilizar para hacer el etiquetado o el marcaje de los anuncios. and train the model. Y de esa forma darle esa capacitación o meter esa información en el modelo. Recently, we found that increasing emotions toward ads Y hemos descubierto últimamente que las emociones leads to 40% of the sales uplift. realmente llevan a una alza en el 40% de las ventas. It was shown by the leading research firm in the world, Nielsen. Y esto lo ha deducido y concluido una firma importante que lo ha estudiado, cuyo nombre es Nielsen. My personal neuroscientific research Mi investigación científica en lo particular shown that activation of the brain area which connected with positive emotions nos ha mostrado que el hecho de poder conectar con esa área del cerebro que recibe y capta las emociones positivas predicts sales at the population level. proyecta ventas a un nivel de población importante. And the things in the market are changing at the moment. Y por ahora podemos también decir que las cuestiones están cambiando ya en el mercado. Recently, the leading media agency in the world, Denso, Y hace no mucho tiempo, Dentsu, que es una empresa líder en su ramo, launched Attention Economy Project, lanzó un programa de la economía de la atención aimed to understand and validate the role of the attention in advertising. para poder validar y evaluar cómo es la atención actualmente en los mercados. And the market began to change. Y a través de esto, cómo es que el mercado ha cambiado. In example, the programmatic platform TITS started to utilize attention signals. Para dar un ejemplo, tenemos que TITS empezó también con sus estudios sobre la economía de la atención. And also another attention economy company called Lumen. Y hay otra empresa que se llama Lumen, que también se dedica a lo que tiene que ver con la atención. Got a new founding round. También tuvo sus hallazgos. And right now they fuel by attention metrics. Y también ahora ya existen métricas para poder darle medición a la atención. Integral ad science. Y que también tiene que ver con la ciencia integral de la publicidad. The heavy weight in the media measurement. Que se llama Integral Ad Science y que es el peso pesado en estas cuestiones y temas. While PricewaterhouseCoopers Y por otro lado, también PricewaterhouseCoopers also proven effectiveness of the attention metrics. también ha probado ya la efectividad que tiene la métrica sobre la atención. And all these things Así que con todo esto junto, happened just in the last year. hemos visto estos acontecimientos en el último año. So right now we can see Al día de hoy podemos observar that brand marketing moves toward performance marketing in its measurability. que ya se vuelve mucho más medible lo que es la mercadotecnia de la marca y no tanto ya para el marketing del performance o del desempeño. There is a clear funnel in performance marketing. Y por eso vemos que la caída ha sido para el marketing de desempeño o de performance. Impressions, clicks, leads, and actions. En lo que tiene que ver con las acciones, las impresiones, los clics. As we discussed, in brand marketing, there is just the top level impressions.
Y como lo hemos ya visto en el marketing de la marca, tenemos más que nada lo que son las impresiones. And then lots of question marks and lots of questions. Y por eso existen muchos signos de interrogación y muchas preguntas también. So right now, what's happening in the market Así que hoy en día lo que sucede en el mercado and what we also bring to the market, y lo que nosotros también brindamos al mercado, based on recent scientific evidences I shown to you, según las últimas evidencias científicas mismas que yo les he mostrado, the new funnel for a brand marketing, nos ayudan a tener una filtración para hacer un marketing de marca, which consists of impressions, attention, smile, and recall. que consiste en impresiones, atención, sonrisa y recordar. In performance marketing, there are a number of media currencies. Y en el lado del marketing de desempeño tenemos otras formas de medirlo valiosas, Like cost per click, cost per lead, and cost per action. que puede ser el costo por clic o costo por acción, por ejemplo. The same way, here we introduce cost per attention, cost per smile, and cost per recall. Del mismo modo, ahora estamos haciendo una introducción del costo por la atención, el costo por la sonrisa y el costo por recordar. And this is the real media currencies which make sense for a brand building purposes. Y aquí es donde tenemos los valores o la moneda que se usa para poder llegar a nuestros objetivos. If the aim is to increase brand awareness of the new brand, Si el objetivo es traer mayor conciencia sobre una marca que pretendemos presentar por primera vez, right now it's possible to understand where to buy cheapest recalls and cheapest smiles. ahora ya sabemos dónde es donde podemos acudir para adquirir sonrisas más accesibles o bien que se nos recuerden con menor costo. So what we have at the moment? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? We have the data to predict outcomes in the brand marketing. Tenemos datos para predecir los resultados en el marketing de marca. And the signals to label advertising pieces of the advertising. Y también tenemos las señales para poder entonces etiquetar los pequeños bloques o las partes individuales. So del attention and emotions are the labels for video ads. La atención y las emociones son lo que funcionan para algún anuncio que se proyecte en video. And based on this data, the models will be done. Y basándose en los datos, será que los modelos puedan generarse. The solutions in attention economy market Las soluciones que tenemos para la economía de la atención seem to grow exponentially in the coming 5 years. parece que van a crecer de manera exponencial para los próximos 5 años. Right now, this is only, of course, beginning of this new wave. Ahora mismo la ola apenas está empezando a darse. But the clearly market will grow to be close to its demand on the data required. Pero vemos que el mercado va a ir creciendo de acuerdo al requerimiento de datos que vaya teniendo. We saw completely the same market dynamics with introduction of the performance marketing analytics. Y vemos que esto se parece mucho también a lo que tenemos con la analítica en cuanto al marketing de performance o de desempeño. So now it's a brand marketing turn. Porque ahora es el turno y la oportunidad para el marketing de marca. I shown to you only the part connected with the marketing measurement in the brand space. Y yo les había mostrado más que nada cómo es esta medición en el espacio del mercado. Another clear trend is generative
artificial intelligence. Y también, por otro lado, tenemos algo que generar a través de la inteligencia artificial. So, in example, you can see how generative artificial intelligence, Midjourney, sees a successful brand marketing director. Y aquí vemos cómo es que Midjourney puede visualizar un director de marketing de marca que tenga éxito. Esta es su visualización. The more interesting things are coming right now in generating video ads. Y aquí lo que resulta más interesante es la generación de videos para la publicidad. Actually, there are lots of generative artificial intelligence solutions for different use cases. Hay muchas soluciones de generación de inteligencia artificial para diferentes casos y aplicaciones. And vast majority of all companies you see on a screen been born just this year. Y la gran mayoría de las empresas que se muestran ahora en pantalla y que están relacionadas con esto, iniciaron operaciones este mismo año. There are first attempts of the generating video ads. Y ya tenemos algunos ejemplos de los primeros intentos para la generación de videos a través de la inteligencia artificial. They are not brilliant, of course, but we're also at the beginning of the journey. No son precisamente brillantes, pero hay que tomar en cuenta que estamos apenas iniciando este trayecto. So the input and the business task which this model from the future will be able to solve Y aquí entonces lo que tenemos que resolver más que nada es cuál va a ser el input, cuál va a ser la entrada para poder proyectarnos hacia más adelante. is description of the some business task. Y pues estas son también partes nuevas que llegan a lo que es una tarea de negocio. Let's say we're launching new beverage in Mexico City, Digamos que va a haber un lanzamiento de una nueva bebida en la Ciudad de México. and we want to make 40% of the Mexico City population remember this brand. Y queremos que el 40% de la población en esta ciudad llegue a recordar esta marca. And as an output is an ad for YouTube, which will increase brand metrics. Y como un producto o una salida o output, tenemos un anuncio para YouTube que va a aumentar esta métrica sobre la marca. Such models will be done Se hacen entonces los modelos al respecto based on intersection between attention and emotion data toward ads and media channels. y entonces tenemos una intersección en cuanto a la atención, las emociones, los datos, Sales data, survey data, todos los datos también que vengan de encuestas, de otras investigaciones. and of course, generative AI with large language models. Y, por supuesto, también la generación de la inteligencia artificial enfocada para los anuncios. The intersection of these three pieces, say, Y la intersección de estos tres elementos will be able to launch a brand marketing campaign nos permitirá entonces hacer el lanzamiento de nuestra campaña with a really small human participation. con participación humana casi inexistente. And in the world where it all works, Y en un mundo en el que esto nos funciona, there will be 2 times less informational noise from the brands, va a haber 2 veces menos ruido de información, because just AI will know much better than human do what works and what is not working. porque la inteligencia artificial va a tener más certeza sobre lo que funciona, sobre lo que no. Brand building will become as manageable as performance marketing. Y la construcción de la marca va a ser tan manejable o gestionable como lo es el marketing de performance o de desempeño. And human role will be much smaller, or at least it will be quite different from what it is right now.
Y la participación humana en el proceso va a irse disminuyendo mucho más que lo que vemos ahora. So, few take-home messages. The first one, Entonces, les voy a pasar, por favor, los mensajes que quisiera que se llevaran después de esta interacción. the brand marketing becoming measurable step by step. Que el marketing de marca ya se está volviendo algo que se puede medir con mayor facilidad, paso a paso. Because of the recent developments in science, attention and emotions becoming the new frontier in advertising. Debido a la investigación, concluimos que la atención y las emociones son la nueva frontera para la publicidad. Attention economy market started to grow exponentially. La economía de la atención como un mercado ha tenido un crecimiento exponencial. And in some future, I would say in 6-8 years, AI will affect the brand building much more than humans. Y digamos que en unos 6 u 8 años, la inteligencia artificial se encargará de hacer las marcas y no serán los humanos quienes lo hagan. Very soon, we're hosting Attention Economy Meetup in Mexico City. De hecho, muy pronto voy a tener un papel para poder ser anfitrión en un evento que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México. With speakers from Publicis, Telcel, Ipsos. Vamos a tener la intervención de oradores de Publicis, de Telcel, de Ipsos. It's free, everyone is welcome to join. Y por supuesto que si quieren unirse pueden hacerlo, pueden registrarse sin costo. I would love to stop here and to answer your questions. Es aquí donde yo detengo mi presentación y quedo para sus preguntas. The one QR code leads to my LinkedIn, another one to Attention Economy Meetup. Y aquí tenemos tanto mi código para mi perfil en LinkedIn y también para este meetup o esta reunión que se va a llevar a cabo 11 de octubre en la Ciudad de México. Thank you for your attention and emotions. Les agradezco mucho su atención y quedo para sus preguntas. Viva Mexico. Que viva México. Muchas gracias, Andrew. Muchas gracias por la excelente ponencia que nos acabas de dar el día de hoy. Un tema que sin duda cada vez es más relevante en todos los ámbitos de trabajo que podamos llegar a tener. Vamos Thanks, a dar... Andrew. Thanks for this very interesting presentation for every working sphere we might encounter with. Thank you. Vamos a dar espacio a preguntas y respuestas. El chat está abierto. Q&A session is open now and the chat box is ready for you to use. Ok, la primera pregunta es del doctor Fernando Osego, gracias. Buenas noches, ¿son medibles estos análisis en Facebook? Saludos desde El Salvador. Dr. Fernando Sejo is asking, well, good night. Are these analyses measurable on Facebook ads? Greetings from El Salvador. Yes, it's possible to done in Facebook. Sí, es posible hacer la medición en Facebook. I have to clarify whether it's accessible in El Salvador. Y tendría que aclarar si está aplicable específicamente para El Salvador. If interested, drop me a line and I will revert. Por favor, si es tan amable, mándeme un correo, una nota y entonces podré dar seguimiento. Ok, ¿a qué correo, Andrew? ¿Nos podrías escribir aquí en el chat el correo? Please, Andrew, would you be kind enough to write on the chat box your email or the best way to contact you later on? It's on the screen, but I can. Aquí está en la pantalla, miren ustedes, I will put it into chat. pero igualmente lo pondré en el chat. Ok, tenemos otra pregunta. Yes, there is another question while you work on that. Thank you. Okay. Ernesto Galicia dice, gracias por tan amena ponencia. Ernesto Galicia says, thanks for this very pleasant discussion.
Y Teresa Rodríguez pregunta, ¿no Teresa podría, Rodríguez asks, no podría parecerles muy invasivo utilizar este marketing a los consumidores? the question from Teresa is, wouldn't you think that this could be taken as invasive? I mean, using this type of marketing, would the consumers think that this could be sort of invasive at some point? What do you mean by invasive? Y con invasivo, por favor, diga más al respecto. ¿A qué se refiere con que sea invasivo? Yo creo que ya no tenemos respuesta. She's saying now that their privacy is being like invaded somehow. If I got your question correctly, Si estoy entendiendo bien, you asking how everything I've been talking about está usted preguntando cómo todo lo que yo he dicho en esta is tarde connected with consumer privacy. se conecta con la privacidad de los consumidores. It's very simple. Es muy simple. The data collection is done on the panels. La recopilación de los datos se está llevando a cabo. It means that we record our data regarding attention and emotion Quiere decir que nosotros registramos lo que tiene que ver con la atención y las emociones de los consumidores on the people who ready to share their data with us. para quienes tengan la disposición de compartir esos datos con nosotros. They, of course, aware about what we're doing. Por supuesto, ellos deben tener conocimiento de lo que estamos haciendo. They're getting paid for this data sharing. De hecho, se les paga por hacer esta compartición de información. We call it browse to earn. Nosotros le llamamos, es una exploración a través de una ganancia. Browse and earn. Let's say you're browsing in YouTube, but your web camera is switched on. Explora algo en YouTube y permite que su cámara se encienda. And based on the number of neural networks, Y de acuerdo a el número o cantidad de neuronetworks, each second we understand the level of attention, emotion, and recall. ahí es donde vamos a darnos cuenta sobre el nivel de atención, las emociones y el nivel de recordatorio. So we actually don't have any problems with data privacy. Por eso la privacidad no resulta ser un problema. And basically all the cookieless world which we're entering. Y de todas formas estamos entrando también al uso del mundo de las cookies. It's happened because of the privacy issue. Y esto más que nada porque se tiene en cuenta el asunto de la privacidad. And attention-based advertising Y la publicidad que se hace en base a la atención is a really privacy-first way of advertising in comparison with how things are happening at the moment. es en realidad la primera ruta que se tiene en vista de cómo se están dando las cosas en la actualidad. I think I've done with this question. Espero que con eso haya quedado clara esta pregunta. Muchas gracias, Andrew. Muchas Thanks, gracias. Andrew. Tenemos dos preguntas, pero por cuestión de tiempo vamos a llegar hasta aquí, Andrew. Yo les pediría a quienes tienen aún dudas. I believe that this is how we will be now wrapping up this discussion for the sake of our time. Si ya nos compartiste tú un correo, lo compartan directamente contigo. And since you've kindly shared your contact, I believe it will be easier for
our friends to contact you later on. Nuevamente, muchas gracias, Andrew, por haber estado con nosotros en el CSIC. Once again, thank you very much for sharing your knowledge here with CSIC. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron esta noche. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, csic.mx, donde se va a subir posteriormente este video. Thanks to our participants, and please remember that we'll be uploading this video on our YouTube channel for you to look in on demand. Y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Gracias al equipo del CSIC, Mauricio, Luis, Tere. Gracias, Verónica, por la interpretación del día de hoy. And thanks to our team and to our CSIC staff who was quite helpful today.